versículo 35 hasta el versículo 48. Usted va a decir, hermano, pero bastante. Eso es rapidito, hermano, no se preocupe. Hace no. Lucas capítulo 12, versículo 35 al 48. Dice de la siguiente manera: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejante a un hombre que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices estas palabras a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en aquel día que no se espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. A su nombre sea la gloria. Los textos que acabamos de leer y que usted ha leído conmigo, evidentemente pertenecen a un grupo muy importante, y sobre todo para este tiempo, es acerca de los tiempos finales. Queridos hermanos, estamos en los tiempos finales. Amén. Si no lo sabe, sepa, estamos en los tiempos finales. Casi nadie habla acerca de los tiempos finales, sobre todo en las redes. Pero bendito sea Dios que la Escritura, al final del ministerio y constantemente en el ministerio de nuestro Señor, siempre el Señor hablaba de cómo sería su venida, de cómo ocurrirían cosas, de las señales que íbamos a ver, términos como dolores de parto y toda esta terminología que pertenecen a un grupo que cuando estudiamos se llama escatología. Escatología simplemente es el estudio bíblico, teológico de los tiempos finales. Pero
como no hay un consenso claro de qué se trata o qué tiempo viene primero, qué señales vienen después, qué acontecerá primero, realmente no conocemos a ciencia cierta. Algunos tienen algunas posturas acerca de los tiempos finales, pero la enseñanza principal de los tiempos finales no es que tú y yo sepamos cuándo es que van a ocurrir las cosas. Las cosas van a ocurrir. El objetivo de la predicación bíblica acerca de los tiempos finales es que tú y yo estemos preparados. A su nombre. A su nombre será gloria. Y preguntándonos qué debe hacer la iglesia, qué debe hacer el creyente en estos tiempos finales, pues siempre nuestra balanza se va a inclinar a escuchar uno que otro predicador, donde nos dirá algunas cosas que pueden acontecer, algunas guerras que se pueden desatar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hoy no vengo a complicarles un poco más la información que ya previamente seguramente usted ya tiene. A lo mejor tiene años con esa información. Simplemente me voy a enfocar en esta mañana en poder desarrollar una de las ilustraciones más claras y sencillas, acorde a los tiempos finales, sobre el siervo de Dios. Bien, los textos que acabamos de leer ilustran una de las imágenes más sencillas que hay en las Escrituras acerca del siervo de Dios. Muy sencilla, muy simple, ideal para poder entender los tiempos finales, complicados a nivel informativo. Estamos, como dice la profecía de Daniel, saturados de información, súper, mega saturados de información. Basta que usted coloque en el buscador de su preferencia tiempos finales y allí te va. Prepárese. Videos, conferencias, etcétera, etcétera, etcétera. Y ninguna de esas posturas o conferencias podrá ser tan clara como las ilustraciones del Señor. Las ilustraciones del Señor son tan sencillas, dignas de nuestras meditaciones, dignas de nuestras reflexiones, más que conclusiones, porque a veces queremos informaciones para concluir y quedarnos en esa conclusión, pero el Señor va mucho más allá con las ilustraciones bíblicas y sobre todo en los tiempos finales. Esta imagen del siervo es una de las pocas atractivas, claro que sí, muy poco atractiva. Le voy a decir por qué. Porque en un tiempo donde hay exaltaciones del ego por doquier, incluso en la iglesia, esto como siervo de Dios como que no cuadra mucho. Estamos acostumbrados a lidiar con egos, quién es el mejor de los tiempos, quién es el mejor de los tiempos en este deporte, quién es el máximo, el premio Nobel, quién es el que escribía más, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando vamos a la ilustración que acabamos de representar o que se acaba de poner, simplemente habla de un siervo. Es una ilustración poco atractiva y muy distorsionada. Distorsionada en el sentido porque ahora decir, ahí viene Efraín, el siervo de Dios, parece un título. Ay, cuando dicen el siervo de Dios, la corbata se pone inflada aquí. Ahí viene el siervo, aleluya. O allá viene la sierva. Y le ponen ese a su nombre. Usted se está riendo porque usted como que ha visto muchos videos de eso.
A su nombre sea la gloria. Lo cierto es que es muy distorsionado a la hora de leer y comprender realmente lo que está queriendo decir las Escrituras. Ser un siervo de Dios no es un título. No lo es. Le voy a explicar qué representa en palabras muy cortas qué es un siervo de Dios. Un siervo de Dios significa humillación absoluta. No dice 99% Dios y 1% Dios. Perdón, 90 es 100% dependencia de Dios. A su nombre. Y ya el término ya empieza a pegarnos. Porque si bien es cierto, lidiamos con el ego. Usted no se imagina las batallas campales que hay en nuestras mentes. Con lo poquito que sabemos, ya nosotros creemos que no la sabemos todas. Con lo poquito que Dios nos permite hacer, o vivir, o experimentar, ya eso parece que fuera el arcángel Miguel y usted al lado. Una selfie con el arcángel Miguel. No llegamos a hacer idolatría, a sustituir a Dios, pero por lo menos entre Gabriel, Miguel, por ahí está la cosa. Ahí no podemos sacar una selfie con ellos. Pero cuando leemos las Escrituras, un siervo es un esclavo. Un esclavo. Alguien que no depende de sí mismo, tiene una dependencia absoluta de Dios, humillación absoluta. Quiero que usted entienda eso. Humillación absoluta. Ningún índice de que usted sabe algo, de que usted cree algo. Siervo de Dios significa usted no sabe nada. Dios lo sabe todo. A su nombre. A su nombre. Siervo de Dios no es un título honorífico. Lo único que lo hace honorífico es que en aquel día, ojalá estemos todos allí, en aquel día, los labios de Jesús de Nazaret, el Hijo del Dios viviente, le va a añadir a esa palabra dos palabritas más. Buen siervo fiel. Por eso es honorífico. Porque es lo único que usted va a escuchar cuando usted llegue al cielo. Entra, buen siervo fiel. Te estaba esperando. A su nombre. Y en ese sentido, nuestros egos empiezan a regularse y empiezan a calibrarse a la luz de la palabra. Un siervo no tiene derecho a nada. ¿A qué tiene derecho un siervo o un esclavo? Por favor, repita. A nada. A nada. En una época donde todo el mundo defiende sus derechos, donde todo el mundo defiende es que yo tengo derecho a esto, que hay que buscar las instituciones, un siervo de Dios no tiene derecho a nada. Claro, simple y sencillo. No tiene derecho a nada. Es un siervo, es un esclavo. A su nombre. A lo mejor usted dirá, hermano, pero hermano, pero por lo menos aunque sea alguito. Si usted le añade algo a eso, está cruzando usted una línea que pronto se apartará de Dios. Hermano, pero es que uno sabe lo difícil que es estar aquí. No tiene derecho a nada.
una ilustración muy adecuada para los tiempos finales. No se pertenece a sí mismo y tampoco se complace en sí mismo. Nada que ver. Un esclavo, un siervo, no tiene derecho a nada, no se pertenece a sí mismo y no se complace a sí mismo. De hecho, si usted lee Filipenses, dice, haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo Dios no escatimó eso para aferrarse a ello, sino que se humilló. ¿Tomó forma de qué? De siervo. No existe una iglesia, un creyente que diga, yo soy siervo de Cristo, un hombre de Dios, y vive exaltándose y vive creyéndose de la gran cosa. Eso no existe, no aplica. Y mucho menos en los tiempos finales. Mucho menos que eso. La vida del siervo, el mundo, el universo del siervo gira alrededor del amo. No es el amo dándole vuelta al siervo. ¿Cómo está ahí, mijo? Ay, te está ahí un poquito sudado porque que imagínate, te costó tanto. Y haciéndote porra. No es así. No es Dios girando alrededor de la iglesia. Es la iglesia girando alrededor de su Señor. Siempre dispuesta y preparada, girando alrededor de su Señor. Lo que tú digas, Señor. No me gusta, es verdad, lo que tú digas. Fuerte, difícil, lo que tú digas. A su nombre. No gira Dios alrededor del siervo, como muchos quieren ilustrar, como si Dios estuviera impulsándote. No es así que funcionan las cosas. Un siervo, su conexión está ligada a su condición. La condición del siervo está muy vinculada a cómo está conectado con su amo, con su Señor. Tan obedezcas tú a tu Señor, tú estás conectado con Él. A su nombre. Y esa condición es tan simple, es tan clara, es tan directa como un golpe a las rebeldes almas que somos nosotros. Es una bofetada a nuestras rebeldes almas que siempre quieren opiniones. Por una opinión nos echaron del Edén. Pero por un hombre que obedeció, tenemos vida eterna. Por uno que obedeció, tenemos vida eterna. Y él quiso renunciar a eso, pero prefirió enmudecer. Como cordero que iba al matadero, no abrió su boca. Cosa difícil para el día de hoy. Oh, nosotros tenemos que hablar todo y defendernos. No te dejéis, me decía uno por ahí. Porque Dios llamó mansos, no mensos. Pero él, que tenía la razón, que tiene la razón, no abrió su boca. A su nombre. A su nombre sea la gloria. En un tiempo donde todo el mundo se ofende, donde todo el mundo reclama sus derechos, esta ilustración es tan ideal, tan adecuada. Leamos por un instante el versículo 35 del capítulo 2 que leímos. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas.
No solamente un siervo tiene que saber quién es su Señor, tiene que saber cuál es su condición, sino que también tiene que estar preparado. El ceñirse los lomos es lo que hoy más o menos podemos entender como colocarse una faja. Porque se dice que si tú te aprietas aquí el cinturón o los lomos, tienes mucha más habilidad y vas a perder menos tiempo. Y si tú entras en un lugar oscuro y tienes una lámpara, tú puedes iluminar por si acaso te vayas a tropezar. Toda esta indumentaria del siervo, lo que está hablando es que el siervo tiene que estar preparado. No dársela que está preparado. Tiene que prepararse. Somos nosotros tentados casi siempre a decir, no, ya yo sé de eso. Ya yo sé de eso. Cuando Efraín nació, mi hijo, yo soy el mayor de 12 hermanos. Y yo pensé que ya yo sabía criar muchachos. Y yo me llevé unos palazos. ¿Sabe qué tuve que decir? Señor, enséñame a ser papá. Porque aquellos eran mis hermanos. Ahora él es mi hijo. A su nombre. A su nombre. Y es distinto a todos los que yo pude ayudar a mi mamá. Muy distinto. Enséñame, Señor. Esta ilustración, esta indumentaria, es simplemente una preparación del siervo, no para que digan que está capacitado, es una preparación para obedecer a su amo. La preparación es simple. La preparación no es para exaltar qué tan preparado está el siervo, para que tú obedezcas a Dios. Tú y yo obedezcamos a Dios. Para eso nos preparamos. No para que nos vean qué tan preparados estamos. Para obedecer lo que Él dice. A su nombre. Y en ese sentido es importante que el siervo no solamente sabe quién es su amo, cuál es su condición, sino que tiene que entender que debe de estar preparado. La preparación es para obedecer la voluntad de Dios. Hay gente que dice, no obedecer a Dios es fácil. Es fácil. Fácil. Fácil no es. Dígalo ahí, Alejandro. No es fácil. Obedecer tus deseos, eso sí es fácil. Obedecer lo que tú quieres, eso es así, mira. Rápido. Obedecer tus impulsos es lo más fácil que hay. Y eso es lo que regularmente nos lleva a la destrucción y posiblemente a la muerte eterna. Pero obedecer a Dios requiere que tú y yo tengamos un corazón de siervo preparados para obedecerle. Si Dios dice, sed santos porque yo soy santo, bueno, es que Él es Dios. Y a mí nadie me enseñó. Tienes que prepararte para la santidad. Sencillo. Tan sencillo como fajarte para agarrar un peso. Tan sencillo como prender un bombillo para ver un lugar oscuro. Eso es la preparación del siervo. ¿Para qué más es la preparación del siervo? Vamos a leer el versículo 36. Dice, y vosotros sed semejante a hombres que aguarden a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida.
La velocidad es la clave, hermano. Esa es la clave. ¿Cuánto tiempo te tardas tú en perdonar al que te ofendió? Después de 2 meses, es hora de analizar tu servicio. Pero si te equivocas de una vez, dice, no, hermano, me equivoqué. Perdón. La velocidad es la clave. Cuán rápido obedezcas al Señor, cuán valioso es la calidad de tu servicio. Servicio no es solamente atender algunas cosas puntuales. Servicio es obedecer rápidamente, eficazmente la voz de tu Señor. A su nombre. No es que yo no honro a papi porque papi es más fregado. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice, hónralo ya. No es mañana, no es pasado, es ya. Es que mi papá ha sido fuerte y yo me siento lastimado. Es ya. A su nombre. Obedecer nuestras propias voluntades es muy fácil. Dice en los textos para que le abran enseguida. Y que tenemos que ser prudentes. Es decir, prudencia quiere decir alguien que entiende la capacidad de acelerar o de frenar. Si hay maldad, usted frena. Pero si hay voluntad de Dios, usted acelera. Eso es lo que quiere decir. De hecho, hay otra palabra importante que hoy en día tenemos como son los diáconos, que es la misma palabra de ministerio. Dice el ministro. Este es el servidor. ¿Quién es el que debe ser el mayor? El servidor, el diácono de todos. Y es relevante entender un poquito esa palabra, diácono. Diácono está compuesta por 2 palabras. Día significa pie y conis, polvo. Una imagen muy apropiada para hablar de la velocidad que nosotros tenemos al obedecer a Dios. ¿Cuánto tiempo te tardas en obedecer a Dios? Si la Biblia dice que debemos amar a nuestras esposas, ¿cuánto tiempo te tardas? Si la Biblia dice, esposa, sujétese a tu marido, ¿cuánto tiempo te tardas? Si la Biblia dice, hijos, obedezcan a vuestros padres en todo, ¿cuánto tiempo te tardas? ¿Lo cuestionas? ¿Lo pasas por un referéndum? ¿Cuentas los votos? ¿Pones el reclamo y que vuelvan a contar otra vez los votos? Pues este sistema de abajo funciona con eso, con las opiniones. Pero no el sistema del reino de los cielos. No funciona así. Leamos el versículo 37. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Ayúdenme un poquito ahí. Miren el cuadro. Imagínense que usted es un siervo, de hecho, si es de Cristo, lo es. Y usted le sirve al Señor todo el tiempo. Le sirve constantemente. Va perfeccionando su obediencia a Dios. Va perfeccionando también juntamente con la obediencia la adoración a Dios, porque hay un vínculo muy fuerte entre la adoración a Dios y el servir a Dios. Muy ligado. Satanás le tentó al Señor de esa manera. Si me sirves y me adoras,
Y el Señor le dijo, no, Señor, a tu Dios, al Señor solamente servirás, a Él solo adorarás. Y usted está sirviendo. El siervo no piensa en más nada. No piensa ni en la película, ni en la novela. Es lo que quiere es servir al Señor. Si lo ven, si no lo ven, si le dan una estrellita feliz, si le ponen 4 estrellas aquí, si le ponen una capa, no importa. Él lo que quiere es servir al Señor. Ese es su mundo, ese es su norte. Nada ocupa el corazón de un siervo que servirle al Señor. De no ser así, no sería siervo de Dios. ¿Qué va a ocurrir en aquel día? El Señor te va a decir, un momentico, ahora me voy a ceñir yo. Tú te vas a detener, el Señor se va a ceñir. Después te dice, ahora siéntate en la mesa. La mesa que tú tanto serviste, en esa mesa te va a hacer sentar el Señor. La mesa que tú te deleitabas sirviéndole al Señor. En esa misma mesa, Él te va a decir, sentate ahora vos. Sentate. Y a lo mejor usted va a refunfuñar al Señor, pero por favor, sentate. Usted se va a sentar. Y ahora Él te va a servir. A su nombre. Ahora Él te va a servir. Estabas tan acostumbrado a servir que no entendiste que ahora Él es Él quien te va a servir. A su nombre. Usted dirá, qué cuadro tan sorpresivo, ¿verdad? Usted concentrado en servir al Señor, en dar el máximo al Señor. Y de pronto, siéntate. Me toca a mí servirte. Él se va a ceñir, te hará sentar y te servirá en aquel día cuando Él regrese. Ahora, si tu corazón late con esa ilustración, como late el mío, bienvenido al Club de los Siervos. No tenemos un grupo de WhatsApp, pues lo único que hacemos es servir al Señor. No nos sacamos selfie, aunque cualquiera se puede sacar una selfie, pero lo hacemos solamente para el Señor. Ojo, no tengo problema con la selfie. Es decir, hermano, lo que les quiero decir es que si nuestro corazón late por servir al Señor, en aquel día vamos a sentarnos a la mesa del Señor. Nos vamos a sentar al lado de Él y Él nos va a servir. Ahora, pregunta, ¿por qué el Señor nos tiene que servir? El Señor nos está remedando. ¿Será que Él nos está imitando? ¿Está replicando lo mismo que hacemos nosotros? ¿Sí vieron el cuadro, verdad? Así como tú te ciñes, Él se va a ceñir. Así como el Señor se sienta y tú le sirves, Él te va a hacer sentar. Y así como tú le sirves, Él te va a servir. ¿Por qué lo hace? ¿Será que Él me está imitando a mí? ¿O no será más bien que cuando yo sirvo lo imito a Él? A su nombre. ¿No será más bien que cada acto del creyente genuino es una imitación espiritual, el cual nosotros llamamos fe? Porque si los hijos tienen que obedecer a los padres, donde no se ve nada, hay un hijo obedeciendo al padre.
donde el siervo está siempre humillado delante del Señor, entonces hay un hijo, el Hijo de Dios, humillado delante de su Padre. A su nombre. El siervo ¿qué hace el siervo? Lo que ve hacer al Padre. El Señor Jesucristo lo dijo. Yo no hago lo que hago por mi propia cuenta. Yo observo al Padre que Él lo hace y el Hijo también lo hace. A su nombre. A su nombre. Tú te preparas porque el Señor todo lo prepara. Tú ayudas porque Él siempre es el que ayuda. Tú das porque Él siempre da. Tú honras porque Él siempre está dando honra. Por eso somos siervos. Porque vemos, no con estos ojos físicos, vemos con los ojos espirituales de la fe, hacer algo que no se ve, pero tú lo tienes que hacer. Así sería más fácil orar. ¿Por qué cuesta obedecer al Padre? Porque no vemos al Padre. Desobedecemos, pecamos, porque no lo vemos a Él. Ofendemos, injuriamos, lastimamos, porque no lo vemos a Él. Si lo viéramos a Él, Él está lleno de toda bondad. Él está lleno de misericordia. A su nombre. Vamos a leer el versículo 38. Dice, y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, y los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabe esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también está preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. El Señor va a venir. ¿Esté usted preparado o no? Va a venir. Depende nuestro si estamos preparados o no. Versículo 41. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Pedro siempre preguntó, ¿verdad? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, el cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Entre los siervos de una casa, había una categoría, habían siervos, no que eran mayores que los otros, no, sino que habían siervos que se les fueron encomendadas las llaves de la casa. Símbolo de confianza. A veces nosotros decimos, yo tengo fe en Dios, pero Dios también tiene fe en nosotros. A su nombre. De hecho, el Señor dijo, tened la fe de Dios. No solamente es el autor de la fe. Él tiene fe, Él confía en nosotros. Hermano, cuidado. Si no fuera así, ¿para qué te llamó? ¿Para qué te dio lo que te ha dado hasta ahora? Y si nosotros somos infieles, Él va a juzgar nuestra fidelidad. Va a quedar como evidencia que algún día te dio todo para que fuera su siervo y tú y yo no le hicimos caso. Y en ese día las excusas van a salir por todos lados.
Es que yo estaba en una iglesia donde no se podía. Es que me diste esta mujer. Es que me diste este hijo. Es que Dios mío, y esto y esto y esto. Excusas. Y ese yo solamente voy a decir una sola palabra. Apártate, siervo malo y negligente. En maracucho, chao pescado. A su nombre. A su nombre sea la gloria. Esta distinción es un siervo, pero sobresalía sobre los otros, no porque era más importante que los otros, sino que este siervo, que era como un mayordomo, él tenía acceso a toda la casa. Él podía entrar en los cuartos para limpiarlos. Él entraba en el almacén para sacar la comida y la cocinera cocinara. Cuando el dueño estuviera cerca, él tenía todo preparado. ¿Por qué? Porque tenía las llaves de la casa. Se le fue encomendado el cuidado de la casa. Y no solamente el cuidado de la casa, sino la alimentación de sus consiervos. No dice, ay papá, hay unos que dicen así, se fue el jefe. Ay, se fue el jefe, mijo. No importa, ya se fue, no nos va a ver. Este siervo cuidaba los bienes de la casa de su señor. Los cuidaba. Y alimentaba a sus consiervos. No dijo, ay, se fue el jefe y ahora voy a hacer desastre. Si tiene el apetito mío, imagínese. Entró en el almacén, imagínese. Pero no, este siervo tenía control, dominio. Él decía, hay que dar el alimento, desayuno, almuerzo y cena. Todos mis consiervos tienen que comer. Esto fue lo que se me fue encomendado. Y hay una bienaventuranza, hay una felicidad, una bendición. Bienaventurado aquel siervo, el cual cuando su señor venga, le halle haciendo así. Pendiente de los consiervos. ¿Qué fue? Vamos para acá, vamos para allá. Dando el alimento. Pendiente en su casa. No era cualquier siervo, era un siervo con unas capacidades. Él podía entender qué era lo que hacía falta. Este consiervo mío está como cojeando. Mijo, ¿qué tenéis? Venite para acá, vamos a curarte. No era negligente en absoluto, era sumamente diligente. Esta ilustración es muy ideal para estos tiempos. En un tiempo donde sálvese quien pueda, donde gana el más fuerte, la Biblia dice, Romanos capítulo 15, vosotros que sois fuertes, sobrellevad la carga de los débiles. Esa es la orden. ¿Por qué hay siervos fuertes? Porque Dios necesita ayudar a los débiles. No para que sean exaltada la fortaleza de los fuertes, sino para la ayuda de los débiles. Y si es verdad, el siervo fuerte tiene que estar pendiente de todo eso, pero hay una promesa: sobre todos los bienes de su casa, el amo lo pondrá. Tu labor no va a ser en vano. El Señor premiará en esta vida o en la venidera. Es que ya no puedo, ya no aguanto más. En esta vida o en la venidera. Primera de Corintios capítulo 15, sepan que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Este es el siervo. Dice, versículo 45.
Versículo 44, en verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Ahí culmina la promesa. Y ahora viene la advertencia. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, ni siquiera lo dijo, en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, note que esto fue creciendo de a poco. Dice, el siervo dice en su corazón, número uno, él va a tardar. Todavía hay chance. Yo creo que puedo pecar hoy y mañana arrepentirme. A su nombre. El pensar que el Señor se va a tardar es típico de los que no son siervos del Señor. Voy a hacer una prueba. Si Dios llegara ahorita, ¿quiénes podrían pensar que Dios les llamaría siervo fiel? Porque Él va a juzgar toda infidelidad. Él va a juzgar todo, porque Él te dio todo para que caminaras conforme a lo que Él estableció. Como dice Efesios capítulo 2, versículo 8, para que andéis en estas obras que Dios preparó de antemano. Si llega el Señor hoy, ¿cómo será nuestro balance? ¿En qué hemos sido fieles? Porque la infidelidad es el resultado de pensar de que todavía tiene chance. De que no vale la pena esforzarse ahorita o prepararse ahorita. Mejor mañana. Está como la madre que le dice a sus hijos, arreglar el cuarto. Ay, mami, mañana. Y al otro día viene la madre, mi hija, te dije que arreglara el cuarto. Ay, sí, mami, ya voy. Mañana. Entonces, cuando pasa una semana y ve a esa señora, es que me están ofendiendo, pero es que ya te dieron la orden. Y tú lo dejaste para mañana. A su nombre. Denle un aplauso al Señor. Observen el versículo 45, cómo va creciendo la cosa. Número 1, se va a tardar el Señor en venir. Seguido, acto seguido, vas a golpear a los criados, a tus hermanos, a tus consiervos. Lo vas a golpear. No va a evitar eso. Lo vas a golpear, no lo vas a alimentar, no lo vas a curar, lo vas a golpear. Y número 3, se va a embriagar. El descontrol, pues, el despelote. Y de pronto decimos, ay, Dios mío. No, ya eso viene sumando. Nosotros tenemos confianza en Dios, pero no somos triunfalistas. Estamos confiados, pero a la misma vez vivimos humillados. A su nombre. Resultado, versículo 46. Vendrá el Señor de aquel siervo el día que éste no espera y la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. En el mismo nivel, como si nunca hubiera conocido al Señor. Como si aborreciera a Dios desde que nació hasta que murió. Allí va a ser el lugar
juntamente con ellos, van a ser compinches, caminarán junticos para el infierno. Ese será el lugar de los mayordomos infieles. Ahí será, ahí lo está diciendo, no lo estoy inventando. Si no somos fieles al Señor, Él nos va a colocar con los infieles. No hay términos medios, no hay grises, no hay más o menos. O somos siervos fieles o estaremos con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, observen cómo se desarrolla esta infidelidad. Conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Recibirá muchos azotes. Queridos hermanos, la predicación, la enseñanza es muy clara. ¿Qué quiere el Señor? Que tú seas un siervo fiel. De hecho, el anhelo del Señor es que nosotros lleguemos hasta el final. Nos ha dado todo para mejorar. Nos ha dado las escrituras, pues son útiles. ¿Para qué? Para corregir, enseñar, instruir, exhortarnos. ¿Para qué? Para que seamos hombres de Dios. Para que estemos preparados. Pero si tú no lees este libro y lo practicas, tu preparación viene a ser nula. Es mejor obedecer un punto nada más. Hay gente que quiere un punto. Empecemos a ser fieles en un punto. Tú y yo sabemos en qué punto somos infieles. Vamos a dedicarnos en ese punto. Señor, ayúdame a ser fiel en esta área. Pues tú vienes pronto, Señor. Y yo quiero abrirte deprisa. ¿Sabes lo que hace el pecado? Detiene la velocidad de tu carrera en el Señor. Dice Hebreos capítulo 12 que tenemos que despojarnos de todo este peso de pecado que nos asedia y corramos pacientemente hacia Él. Eso es lo que hace un siervo. Ahora, si tú tienes un área donde requiera una ayuda especial y tú lo reconoces, este puede ser un buen punto de partida, donde Dios puede ayudarte a ser fiel. ¿Cómo lo hacemos? Orando. Colócate sobre tus pies. El Señor viene pronto. El Señor viene pronto. Y el anhelo del Señor es que usted y yo lleguemos aprobados. Aprobados. Miren, yo no sé, bueno, lo pueden decir los maestros en las escuelas, los directores. No hay cosa que le da más alegría a un maestro que ver a su alumno 20, 19, 20. Dice, Dios mío, mira. Ahora cuando el alumno tiene 09, 08, 05, ay, Dios mío, hay que hacerle terapia. Pero lo que les quiero decir es que hay un gozo tal en el Señor de que tú puedas llegar hasta el fin.
Si tú y yo tenemos puntos donde serle fiel a Dios es difícil, vamos a empezar a serle fiel. Tienes todas las herramientas, tienes la palabra, el Espíritu Santo, hombres de Dios, sabiduría de Dios, predicadores, etcétera, etcétera. Dios no tardará en responder. A su nombre. Coloca tu mano, a ver, ¿cuál es el corazón aquí, verdad? ¿Sí? Ah, entonces es la derecha. Ay, Dios mío, ya yo no sé ni dónde está el corazón ya. Coloca tu mano derecha en el corazón. Toca ahí, si late, vamos bien. Si no, aquí oramos, hermano. Toca tu corazón, cierra tus ojos, inclina tu rostro. Y quiero que tú puedas identificar lo maravilloso que ha sido Dios, que te ha llamado para que le sirvas. Todo lo que Él te ha perdonado, todo lo que Él ha limpiado en ti, para que tú le seas fiel. Quisiera que usted pudiera orar en esta mañana. Decirle, Señor, estas áreas son difíciles. Soy grosero, soy rebelde. ¿Sabe que Dios no te va a rechazar? La Biblia dice, colocando vuestras cargas sobre Él, que Él tiene cuidado de vosotros. Señor, con el pensamiento, con mis emociones te he fallado, pero yo quiero que en aquel día tus labios puedan pronunciar mi nombre y que yo pueda estar contigo eternamente. Señor, aquí estamos, siervos tuyos. Si algo se colocaba en medio de nuestro servicio y tú, hoy lo echamos fuera. Hoy queremos servirte a ti, porque no hay mejor alabanza que tú seas nuestro Señor, que tú seas nuestro amo. El obedecerte es mejor que los muchos sacrificios. Señor, ayúdanos a obedecerte, Señor. Trae una fe sobrenatural en esa hora, Señor. Aumenta nuestra fe, Señor. Queremos obedecerte, queremos ser fieles. Queremos ser fieles, Señor, de verdad. Queremos correr libremente hacia tus brazos. Desechamos toda malicia, desechamos toda hipocresía, desechamos todo aquello que nos ata a esta tierra y corremos a ti, Señor. Corremos a ti, Señor. Queremos, cuando tú llegas, ser los primeros en abrirte la puerta y que tú puedas entrar. Queremos estar preparados, Señor. Perdónanos por perder tiempo. Perdónanos por las excusas. Ayúdanos cada día.